mapa de Sebas. Video, ¿cuántos países hay? Según Sebas. Obviamente al canal el mapa de Sebas. Así que empecemos. Por cierto, hice un redebut. Solo voy a subir un video en negro con imágenes de mi rediseño, así que lo voy a subir justo antes de esto. Así que empecemos. Hola, acá estoy respondiendo a sus preguntas. ¿Puedo tener mi pelo suave y brillante y al mismo tiempo libre de caspa? Claro que sí. Ahora podés tenerlo todo. Con el nuevo Head & Shoulders limpieza y revitalización aceite de argán, tu pelo está 100% libre de caspa. Y bueno, ¿cómo le va en la vida? Y bien, voy a estar subiendo un video. Si por H por B necesitas expandir tu pyme urgente, estoy en una cuenta. Si es que no tengo, grabo y luego lo subo para el día siguiente. En Supervial contás con un Human Banking que te muestra online cuánto te financia mientras te estás haciendo cliente. Supervial, muy human, muy banking. ¿Cuántos países existen hoy en día? Una pregunta que de seguro más de uno de nosotros nos hemos hecho y que de antemano te voy diciendo Intenta hacer una reacción. nada fácil de responder, pues aquí entran temas conceptuales y opiniones diferentes con respecto al reconocimiento de ciertos estados. Por la subjetividad del asunto, es evidente que no hay una única respuesta. ¿Te interesa conocer mi criterio para responder a esta pregunta? Dale. Entonces quédate hasta el final del video, pero antes no te olvides créeme que me ayudarías muchísimo. Antes de comenzar, sería bueno aclarar bien la definición. ¿Qué es un país? La RAE lo define como un territorio soberano con características geográficas y culturales propias, que constituye una entidad política dentro de un Estado. Esto se complementa con la premisa mayoritariamente aceptada de que para que un país se considere como tal, debe contar con 4 elementos básicos: un territorio, una población determinada, soberanía, es decir, autogobierno, y el factor más subjetivo de esta lista, el reconocimiento por parte de otros países, lo que le permite entablar relaciones diplomáticas y comerciales. Este es el punto clave por el cual la pregunta del video es bastante relativa. Pero bueno, como dice la premisa, aquí va mi opinión, y para ello trataré de mencionar a todas aquellas entidades que en algún momento se podrían considerar como países. Para empezar, sería bueno mencionar a los países que indiscutiblemente cuentan con los 4 puntos mencionados, que serían aquellos que están en la lista de las Naciones Unidas, la mayor organización internacional existente y que cuenta con 193 Estados miembros. Pero como toda regla tiene su excepción, importante mencionar que de estos 193 países, no todos son plenamente reconocidos universalmente. Israel, Armenia, Chipre, Corea del Sur, Corea del Norte y China son 6 países que, a pesar de contar con un asiento en la ONU, carecen de reconocimiento pleno del resto de naciones. A esto
se suman 3 estados observadores de la ONU, el Vaticano y Palestina, teniendo este último el mismo estatus que los 6 países mencionados, así como la Orden de Malta, al que no se podría considerar ni como país potencial, pues aunque cuente con relaciones diplomáticas, carece de territorio propio. Entonces, con los 187 estados miembros plenamente reconocidos más el Vaticano, tendríamos un mínimo de 188 países en el escenario más pesimista de todos. Pero si preguntan mi opinión, estas 195 naciones, incluyendo a los 2 observadores con un territorio soberano, sí son países, ya que todas tienen un autogobierno a pesar de los diferentes conflictos vigentes. Por otro lado, existen otros estados que no son miembros de la ONU, pero que a pesar de esto se autogobiernan, y de los que puedes ver más a detalle en este video. En general, estos son territorios de poca extensión que tienden a ser reclamados por algún país mayor, y por consecuencia, están sujetos a constantes conflictos y diferendos territoriales. Estos países que he ido ubicando en el mapa son Artsaj, Transnistria, Chipre del Norte, Osetia del Sur, Abjasia, Taiwán, la República Saharaui, Kosovo, Somalilandia, Donetsk y Lugansk, cada una reclamada por diferentes países, pero que en la actualidad se autogobiernan de facto. Estas a su vez se pueden subdividir en aquellas que son reconocidas por algún Estado miembro de la ONU, las que son reconocidas por Estados no miembros de la ONU y los países que no cuentan con ningún tipo de reconocimiento. Estos 3 últimos no podrían ser países según mi criterio, porque por más que tengan autogobierno y una soberanía de facto, carecen de reconocimiento alguno. En contraposición, de los estados que son reconocidos al menos por un estado de la ONU, a mi parecer, sí cuentan con los 4 criterios para ser considerados países. De estos, destaca el estatus de Taiwán, quien clama ser la verdadera China y que además en un inicio formó parte de la ONU hasta 1971, año en que fue sustituido por Beijing. Por otro lado, Kosovo es incluso miembro de importantes organizaciones como el FMI y el Banco Mundial, por lo que no es descabellado pensar que poco a poco estos países sigan avanzando hacia un reconocimiento pleno. Con respecto a los 2 países que solo cuentan con el reconocimiento de otros estados no miembros de la ONU, si bien ambos lo gobiernan, yo solo consideraría a Transnistria como un país, principalmente porque la proclamación de Artsaj como nación independiente fue más un desprendimiento de Azerbaiyán que el hecho de buscar una soberanía. Este territorio de mayoría armenia funciona actualmente como un protectorado de la República de Armenia, la misma que no lo reconoce, porque más que 2 naciones diferentes, se sienten como un solo pueblo que debería formar un solo país. Y dicho sea de paso, aquí se vivió la última guerra internacional de nuestra historia, concluida en noviembre del 2020. Pero bueno, agregando a los países con reconocimiento limitado, tendríamos hasta ahora un total de 206 países potenciales. Pero si restamos a los que yo no consideré, dentro de mi criterio irían 202 países. Anda tomando nota de cuántos consideras tú. Ahora pasemos a hablar de los países constituyentes, que como su nombre lo indica, suelen tener la denominación de país, pero hacen parte de un supraestado. Más específicamente, existen 3 estados miembros de la ONU con esta situación: Países Bajos, Dinamarca y el Reino Unido. Las naciones constituyentes de este último, Escocia, Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte, carecen de autonomía alguna, por lo que bajo ninguna circunstancia podrían ser considerados países. Sin embargo, los países constituyentes de Dinamarca y Países Bajos son regiones autónomas que hasta cierto punto gozan de soberanía, por lo que se podrían considerar como países potenciales, pero según mi criterio no los colocaría en la lista. Groenlandia no lo considero un país. Principalmente porque no se autogobiernan plenamente, aunque estemos atentos, que movimientos independentistas en territorios como Groenlandia podrían darnos una sorpresa. Otra categoría que vale la pena señalar
son los estados libres asociados a otros países. En este caso, las islas Cook y Niue, así como las Marianas del Norte y Puerto Rico, están asociados a Nueva Zelanda y a Estados Unidos respectivamente. Este estatus significa que tienen una relación formal y libre con un Estado mayor, a la par que se guían según su propia constitución. Y aunque tengan el derecho potencial a la plena independencia, al momento siguen siendo ciudadanos del Perú y porque bajo el derecho internacional ningún Puerto Rico es un país y no un estado. país los reconoce como tal. Tenemos algunas regiones subnacionales que funcionan como estados independientes de facto, pero que no quieren ser naciones soberanas. Y claro, al encontrarse en tensiones con el gobierno central, el autogobierno con el que cuentan está constantemente en peligro. Estos son Kalmuk y Puntlandia en Somalia, el Kurdistán y la Rojava kurda en Siria. Nuevamente, tenemos el estatus de países potenciales, pero que yo tampoco los consideraría en esta lista. Total de 202 estados que yo reconocería, si preguntas por mi opinión, claro está. Ahora, con respecto a estados potenciales, sumamos 195 países miembros de la ONU con territorio, 11 estados no miembros que se autogobiernan y carecen de reconocimiento pleno, 5 países constituyentes con cierta autonomía, 4 estados libres asociados y 4 regiones que se autogobiernan de facto. Con esto, tenemos un potencial de 219 países. Y recalco lo que dije en un inicio, la pregunta del video es bastante subjetiva y cada persona puede dar una respuesta diferente. Para ti, ¿cuántos países existen actualmente? Yo digo unos 200. Más 18. 218, ese es mi límite. Y bueno, chao.